Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor hasta que vi a mi jefe. Antonio. El millonario implacable de Granada. Romperse en llanto como un niño perdido. Yo. Javier. El empleado gay que todos ignoraban en la oficina. Bailaba con sus hijos sordos en el patio de su mansión. Y en ese momento supe que mi secreto no era solo mío. ¿Cómo coño un baile inocente podía destrozar una vida construida sobre mentiras? Allí estaba yo. En el corazón de Andalucía. Donde el sol quema la piel y las sombras de los olivos esconden verdades que nadie quiere enfrentar. Granada. Con sus calles empedradas y el Alhambra vigilando desde arriba como un juez silencioso. Vivía en un apartamento diminuto en el Albaicín. Pagado con el sueldo miserable que Antonio me daba en su empresa de importación de vinos. Él era el rey, Antonio Ruiz. Viudo. Padre de 2 gemelos sordos de 10 años. Mateo y Lucas. Un hombre de 50 años. Con esa mandíbula cuadrada y ojos que perforaban como cuchillos. Siempre enfundado en trajes caros que olían a poder y a soledad. Yo había entrado en su vida por casualidad. O eso creía. 2 años atrás. En una feria de empleo. Me contrató como asistente administrativo. Eres eficiente, Javier. Y no pareces de los que causan problemas. Me dijo con esa voz grave que no admitía réplicas. Lo que no sabía era que yo cargaba con mi propia carga. Ser gay en una familia católica tradicional de un pueblo cercano. Donde mi orientación era un pecado que se susurraba en misas. Huí a Granada buscando anonimato. Pero el armario me asfixiaba. En la oficina. Era el tipo callado que organizaba papeles y respondía correos. Invisible para todos menos para mí mismo. Que me odiaba por no ser valiente. Antonio me trataba con una frialdad profesional. Pero a veces notaba sus miradas, no de deseo, sino de curiosidad. Como si viera en mí algo que le recordaba sus propios demonios. Sus hijos, Mateo y Lucas, nacieron sordos tras una complicación en el parto que mató a su esposa. Él los sobreprotegía. Los mantenía en una burbuja de tutores privados y escuelas especiales. Lejos del mundo ruidoso que no los entendía. Yo, que había aprendido lengua de signos en la universidad por un amigo sordo. Empecé a interactuar con ellos cuando Antonio me pedía favores extras. Llévalos al parque. Javier. No tengo tiempo. Y así. Sin darme cuenta. Me convertí en su niñera no oficial. Al principio. Era solo trabajo. Pero los niños me abrieron el corazón. Mateo. Con su risa muda que vibraba en el pecho. Y Lucas. Más tímido. Que dibujaba paisajes imaginarios. Bailar con ellos surgió de forma natural, ponía música flamenca suave. Les enseñaba pasos simples adaptados a sus limitaciones. Y ellos respondían con una alegría pura que me hacía olvidar mi propia miseria. Antonio nunca lo vio. O eso pensaba yo. Pero en casa. Solo. Me torturaba pensando en lo que diría si supiera que era gay. ¿Me despediría? ¿Me miraría con asco? En España. Las leyes protegen. Pero los prejuicios matan por dentro. La tensión crecía lentamente. Como una grieta en una pared antigua. En la oficina. Oía comentarios homófobos de compañeros, ese maricón de la tele. ¡Qué asco! Yo callaba. Tragándome el veneno. Antonio no participaba. Pero tampoco los detenía. En casa. Mi familia me presionaba por teléfono, Javier,
Cuando traes una novia, eres el último varón. Mentía. Inventaba excusas. Y cada mentira era un clavo en mi ataúd emocional. Con los niños. Encontraba alivio. Pero incluso allí sentía el peso, y si Antonio descubría que les enseñaba algo inapropiado. No era nada sexual. Joder. Solo baile. Pero la paranoia me devoraba. Una noche. Después de una cena familiar en su mansión invitado por obligación. Los niños insistieron en mostrarme un nuevo paso. Antonio estaba en su estudio. Trabajando como siempre. Bailamos en el patio. Bajo las estrellas. Con la música a bajo volumen. Mateo giraba como un torbellino. Lucas me seguía con torpeza adorable. Reíamos en silencio. Y por un momento. Fui libre. Entonces. Lo vi, Antonio en la puerta. Observándonos. Sus ojos. Habitualmente duros. Se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y desapareció. Aquella imagen me persiguió. ¿Lágrimas de emoción o de rabia? Al día siguiente. En la oficina. Me llamó a su despacho. Javier. Siéntate. Su voz temblaba ligeramente. Ayer. Vi algo que no esperaba. Mi corazón se detuvo. Pensé que era el fin, despido. Exposición. Ruina. Pero en lugar de acusarme, murmuró, mis hijos nunca habían sido tan felices. Gracias. Y ahí empezó el verdadero tormento. Porque en sus ojos vi algo más, reconocimiento. Quizás atracción reprimida. O tal vez solo proyectaba mis deseos. La Vica CHAM se instaló. Empecé a pasar más tiempo en su casa. No solo con los niños, sino con él. Conversaciones nocturnas sobre vino. Sobre la vida. Antonio se abría, perdí a mi mujer y me quedé solo con este imperio vacío. Yo escuchaba. Conteniendo mis verdades. Cada vez que rozaba su mano accidentalmente. Un fuego me quemaba por dentro. ¿Era el gay también? ¿O solo un hombre roto buscando consuelo? La sociedad granadina. Conservadora bajo su fachada turística. Nos vigilaba. Rumores en la oficina, Javier pasa mucho tiempo con el jefe. Yo negaba. Pero el estrés me carcomía. Dormía mal. Soñaba con besos prohibidos y despertares en pánico. Una tarde. En el patio. Mientras bailábamos. Antonio se unió. Torpe al principio. Luego fluido. Sus manos en las mías. Guiando a los niños. Sentí su calor. Su vulnerabilidad. Javier. Eres como un hermano para ellos. Dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Aquella noche. Solo en mi apartamento. Lloré por primera vez en años. Estaba enamorado de mi jefe. Un hombre heterosexual, o eso creía. Y el secreto me estaba matando. ¿Cuánto más podía soportar? El peso de lo no dicho se acumulaba como polvo en un ático olvidado. Asfixiándome día a día. Cada mirada de Antonio en la oficina era un interrogante que no me atrevía a responder. ¿Y yo? Javier. Me hundía en un pozo de autodesprecio por no ser capaz de romper el silencio. ¿Cómo coño un hombre como yo?
Que había huido de su pueblo para ser libre. ¿Terminaba encadenado a un amor imposible en la Granada que prometía libertad? Los días se volvieron rutina punzante. Por la mañana. En la empresa. Organizaba exportaciones de Rioja y Tempranillo. Fingiendo normalidad mientras mis compañeros chismorreaban sobre esos maricones que desfilan en Madrid. Antonio. Desde su despacho acristalado. Me observaba con una intensidad que me erizaba la piel. Por las tardes. En su mansión en las afueras. Con vistas al Sacromonte. Pasaba tiempo con Mateo y Lucas. Les enseñaba signos nuevos. Les contaba historias mudas sobre duendes en la Alhambra. Ellos me adoraban. Y eso me daba un propósito. Pero también me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si Antonio supiera la verdad? Una vez. Durante una cena improvisada. Antonio abrió una botella de su reserva personal. Javier. Has cambiado nuestra vida. Dijo. Con los ojos vidriosos por el alcohol. Sus hijos dormían arriba. Y el patio estaba iluminado por faroles que proyectaban sombras danzantes. Hablamos de todo y de nada, de su viudez. De cómo el dinero no compraba felicidad. A veces me siento solo. Como si faltara algo. Confesó. Mi corazón latía fuerte, quise decirle que yo también. Que mi soledad era un abismo por ser quien era. Pero callé. Como siempre. HY sin. Pensé. Por los niños. Por el trabajo. Pero cada silencio era una herida que se infectaba. La presión familiar no ayudaba. Mi madre llamaba desde el pueblo, hijo. Ven para Navidad. Trae a alguien especial. Mentía, estoy ocupado. Mamá. Ella insistía. Y yo colgaba con el estómago revuelto. En Granada. La comunidad LGBT existía. Pero yo la evitaba, temía que me vieran con Antonio y saltaran chismes. Una noche. En un bar gay del centro. Me acerqué a un tipo atractivo. Pero me fui antes de que pasara nada. Cobarde. Me repetía en el espejo. Antonio empezó a depender de mí más. Javier. Acompáñame a una cena de negocios. Allá íbamos. Él en su Mercedes. Yo a su lado como un asistente leal. En esas veladas. Con empresarios ricos. Oía comentarios homófobos disfrazados de bromas. Esos invertidos. ¿Qué risa? Antonio reía por cortesía. Y yo me tragaba la bilis. Después. En el coche de vuelta. Me preguntaba, ¿estás bien? Sí. Jefe. Mentía. Pero sus toques casuales, una mano en el hombro, me enloquecían. ¿Era atracción mutua o solo gratitud? El Vica CH se densa. Una tarde. Mientras bailábamos con los niños. Mateo firmó, Javier. ¿Tú tienes novio? Me quedé helado. Lucas rió. Pero Antonio. Que entraba en ese momento. Lo vio. Niños. A cenar. Dijo seco. Más tarde. Solo conmigo, Javier. ¿Por qué no tienes pareja? Eres joven. Atractivo. Su voz tenía un matiz que me desarmó. Es complicado. Respondí. Él asintió. Pero sus ojos decían que entendía más de lo que admitía. La tensión alcanzó un pico en una fiesta de empresa.
Bebí demasiado para olvidar. Un compañero borracho me acorraló. Javier. ¿Eres de los que les gusta el jamón por detrás? Rieron todos. Antonio intervino, basta. Pero el daño estaba hecho. ¿En el baño? Vomité no solo alcohol, sino años de represión. Antonio me encontró, vámonos. En su casa. Me dio agua. Háblame. Javier. Estuve a punto. Pero el miedo ganó. Nada. Jefe. Los sueños se volvieron pesadillas, besaba a Antonio. Y él me rechazaba con asco. Despertaba sudando. Solo en mi cama fría. Los niños notaban mi tristeza. Mateo firmaba, ¿estás triste? Yo sonreía falso. HY sin. HY sin. Pero el límite se acercaba. Una llamada de mi ex. Un ligue breve, Javier. Sal del armario o te destruirás. Colgué. Pero sus palabras resonaban. Entonces, el turning point. Era un domingo soleado en Granada. Antonio me invitó a un picnic familiar en el Generalife. Los niños jugaban. Y él me miró directo, Javier. Creo que sé tu secreto. Mi mundo se derrumbó. ¿Qué secreto? Balbucí. Eres gay. ¿Verdad? Lo vi en cómo miras a los hombres en las cenas. Lágrimas brotaron. Negué al principio. Luego admití, sí. Lo soy. Y estoy enamorado de ti. Él palideció. Javier. Yo. No terminó. Se levantó y se fue, dejando a los niños conmigo. El dolor fue inmediato, Bo. Telit. Me quedé allí. Con Mateo y Lucas preguntando en signos qué pasaba. Les mentí, papá está cansado. Pero por dentro. Moría. ¿Lo había perdido todo? El trabajo. Los niños. Mi cordura. Esa noche. En mi apartamento. No dormí. Pensé en suicidio. En huir. El silencio de Antonio era peor que un grito. Al día siguiente. No fui a trabajar. Él llamó, ven a casa. Fui. Temblando. El vacío después de la confesión era como un pozo sin fondo en las cuevas del Sacromonte, donde cada eco de mi voz se perdía en la oscuridad. Yo. Javier. Había tocado fondo. Expuesto ante Antonio. El hombre que admiraba y deseaba. Y ahora esperaba el veredicto como un condenado en la plaza de toros. ¿Cómo coño había llegado a esto? ¿En una Granada que fingía ser abierta pero aún apestaba a prejuicios antiguos? Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Antonio no me despidió. Pero la oficina se volvió un campo minado. Me evitaba los ojos. Delegaba tareas por email. Yo cumplía. Mecánico. Con el corazón hecho trizas. Con los niños. Seguía yendo a su casa por obligación, por ellos. Me decía. Pero cada vez que veía a Antonio en el pasillo, el dolor me atravesaba como una espada flamenca. Él murmuraba buenos días y desaparecía en su estudio. La Vica CH se profundizaba en lo cotidiano. Mateo firmaba, papá está raro. Lucas dibujaba familias rotas.
Yo les consolaba. ¿Pero quién me consolaba a mí? Mi familia. Ajena a todo. Presionaba, Javier. Ven al pueblo. Hay una chica perfecta. Colgaba furioso. Odiándome por no decirles la verdad. En soledad. Revivía la confesión, mi voz quebrada admitiendo el amor. Su rostro pálido. ¿Era repulsión o confusión? No lo sabía. Y el no saber me mataba. Una noche. Solo en el patio. Fumé un cigarro tras otro. Antonio salió, Javier. Tenemos que hablar. Mi pulso aceleró. Lo que dijiste. Me pilló desprevenido. Admitió que había sospechado mi orientación. Pero el amor confesado lo desestabilizó. Nunca he pensado en hombres. Dijo. Pero sus ojos vacilaban. ¿Y ahora? Pregunté. Silencio. Necesito tiempo. ¿Se fue? Dejándome en la penumbra. El DNN continuaba. En el trabajo. Un ascenso que merecía se lo dieron a otro, prioridades. Dijo Antonio. ¿Castigo? No pregunté. Con los niños. Bailábamos menos, la alegría se evaporaba. Una tarde. Mateo tuvo una crisis, firmó que quería a Javier como papá. Antonio lo oyó y se tensó. Los niños te quieren. Me dijo después. Pero esto complica todo. Lágrimas mías, lo sé. Él tocó mi hombro. Y el contacto me quemó. La sociedad añadía sal, amigos mutuos chismorreaban. Javier y Antonio. Qué raro. Yo negaba. Pero el estrés me adelgazaba. Pensé en renunciar. Pero los niños me retenían. HY sin. Otra vez. Pero el límite se rompía. Una discusión con un compañero homófobo, maricón. Vete. Lo golpeé. Antonio me salvó del despido, fue provocación. Pero en privado, controla. Javier. Su preocupación era genuina. Pero mezclada con distancia. El turning point ya había pasado. Pero sus ondas seguían. Antonio empezó terapia. Me contó. Por los niños. Por mí. Yo envidiaba su coraje. En mis noches. Lloraba por lo que pudo ser. ¿Y si él sentía algo? Una vez. Borracho. Me besó en sueño, desperté solo. La presión familiar explotó, mi hermana visitó Granada. Javier. Mamá sabe lo tuyo. Un vecino te vio en un bar gay. Pánico. Dile que es mentira. Pero ella, Sal. Hermano. Sé feliz. Lloré en sus brazos. Eso me dio fuerza. Pero con Antonio. El muro persistía. Una velada. En su casa. Los niños dormidos. Antonio abrió otra botella. Javier. He pensado mucho. Su voz temblaba. Creo que. Yo también siento algo. Mi mundo giró. ¿Qué? Desde que te vi bailar con ellos. Algo cambió. Lágrimas porque vi belleza en ti. En nosotros. Nos besamos. Tente ti.
¿Real? Pero al día siguiente. Arrepentimiento, no puedo. Javier. Los niños. La sociedad. Dolor renovado. El Big ACHAM se convertía en tormenta. Seguimos trabajando. Pero los toques robados en la oficina. Los besos prohibidos en el patio. Nos destruían. Antonio luchaba con su identidad, soy heterosexual. Joder. Yo, no lo eres si me besas. Discusiones susurradas. Lágrimas compartidas. Los niños sentían la tensión, Lucas firmaba, papá llora. El clímax se acercaba. Inevitable. Una cena familiar, su familia extendida en la mansión. Tíos conservadores. Uno comentó, esos gays. Una plaga. Antonio cayó. Yo. En la cocina. Oí y me rompí. Entré, soy gay. Y Antonio lo sabe. Silencio mortal. Antonio palideció. Javier. No. Pero yo continué, y lo amo. Caos, gritos. Salidas. Antonio me miró con rabia y dolor. Esa noche. Solo. Él vino a mi apartamento. Has destruido todo. Lágrimas. No. Antonio. Lo he liberado. Nos abrazamos. Besamos con furia. Pero al amanecer. Decisión, necesito espacio. ¿Se fue? Dejándome vacío. La explosión del clímax dejó un humo acre en el aire de Granada, donde las campanas de la catedral tañían como un lamento por lo perdido. Yo. Javier. Había dicho lo indecible, rompiendo el velo de hipocresía. Y ahora enfrentaba las ruinas de una vida que apenas empezaba a ser mía. ¿Valía la pena el dolor por un momento de verdad en una sociedad que aún castigaba el amor no normativo? Inmediatamente después. El caos. Antonio me pidió no ir a la oficina, toma unos días. Los niños llamaban por vídeo. Firmando confusos, ¿dónde estás? Mentí, vacaciones. Pero por dentro. Sangraba. Mi familia. Enterada por mi hermana. Reaccionó mixto, madre llorando. Padre callado. Ven a casa. Dijeron. No fui, necesitaba procesar. Antonio luchaba solo. Su familia lo presionaba, despide a ese pervertido. Él defendía, es un buen hombre. Pero el estrés lo envejecía. Una noche. Me llamó, Javier. Lo siento. Hablamos horas, su confusión bisexual. Su miedo por los niños. ¿Los sordos ya sufren agregar un padre gay? Yo, el amor no daña. Lágrimas compartidas por teléfono. Regresé al trabajo. Tenso. Compañeros murmuraban. Antonio me evitó al principio. Luego. En privado, quiero intentarlo. Nos encontramos en secreto, besos en hoteles discretos. Bailes en mi apartamento. Pero el secreto nos carcomía. Él, no puedo salir del armario. Yo, entonces. ¿Qué somos? Discusiones intensas. Pasión mezclada con dolor. Los niños fueron el catalizador. Una tarde. En el patio.
Bailamos como antes. Antonio se unió. Y Mateo firmó, papá quiere a Javier. Nosotros palidecimos. Lucas sonrió. Esa noche, Antonio decidió, les diremos. Pero el miedo ganó, pospuso. El clímax verdadero llegó en una tormenta. Su hermano irrumpió en la oficina, sabía que eras maricón. Antonio. Nos pilló besándonos. Gritos. Puños. Yo intervine. Sangrando. Policía vino. Escándalo en Granada, millonario en lío gay. Antonio colapsó, hospital por estrés. Yo lo visité, te amo. Él y yo. Pero esto nos mata. Decidió, terminamos. Dolor atroz. Renuncié al trabajo. Me mudé temporalmente a Madrid. Allí. Curación lenta. Terapia. Amigos LGBT. Reflexioné, había sacrificado mucho por amor. Antonio pagaba, custodia amenazada. Negocio tambaleante. Su familia lo repudiaba. Meses después. Volvió, Javier. No puedo sin ti. Nos reconciliamos. Pero con condiciones, terapia conjunta. Salida gradual del armario. El clímax no fue solo el beso pillado, sino la confrontación interna. Antonio. En el hospital. Me confesó, viéndote bailar con ellos. Lloré porque vi lo que quería, una familia contigo. Pero el miedo lo paralizaba. Yo. En Madrid. Encontré comunidad, Marches del Orgullo. Donde grité mi verdad. Volví a Granada por los niños. Antonio pagó, perdió contratos conservadores. Familia distante. Pero ganó libertad. Empezamos de nuevo. Lento, citas públicas. Presentación a amigos. Los niños adaptaron, 2 papás. Firmaban felices. Curación, no perfecta. ¿Pero real? Antonio aprendió signos de amor. Yo perdoné silencios pasados. Tras el clímax, el mundo se reorganizó en fragmentos irregulares. Como los mosaicos rotos de la Alhambra bajo una lluvia andaluza. Yo. Javier. Emergía del abismo. Marcado pero vivo. Mientras Antonio pagaba el precio de sus dudas en una Granada que no perdonaba fácilmente las verdades inconvenientes. ¿Era esto curación o solo una tregua en la batalla por ser uno mismo? En Madrid. Encontré refugio temporal. Un apartamento compartido con activistas LGBT. Donde las noches se llenaban de historias similares, rechazos. Triunfos. Terapia me ayudó a desentrañar el nudo, años de represión. Amor no correspondido al principio. Llamadas diarias con los niños, te extrañamos. Firmaban. Antonio hablaba poco, estoy lidiando. Él sufría, negocio en crisis. Familia hostil. Su hermano demandó custodia parcial. Alegando ambiente inestable. Antonio luchó en tribunales. Gastando fortunas. Por primera vez. Me siento culpable. Me confesó por teléfono. Lágrimas suyas ahora. Yo, sal. Antonio. Libérate. Lo hizo. Paso a paso, entrevista en un periódico local. Admitiendo su bisexualidad. Escándalo. Pero también apoyo.
Regresé a Granada. Nos encontramos en un café del Albaicín. Javier. ¿Te necesito? Beso público. Temeroso pero real. Empezamos terapia de pareja, desgranando miedos. Construyendo puentes. Con los niños. Honestidad, Javier y papá se quieren. Ellos aceptaron con inocencia sorda al prejuicio. La sociedad reaccionó mixto, algunos clientes volvieron. Otros no. Antonio vendió parte de la empresa. Priorizando familia. Yo encontré trabajo en una ONG para sordos LGBT. Canalizando mi dolor en ayuda. Curación no fue mágica, noches de dudas. Discusiones. Pero bailes en el patio volvieron. Ahora con 4. Antonio lloraba a veces. De felicidad. Pagó su precio, aislamiento familiar. Pero ganó autenticidad. Yo. Libertad. El eco del viaje resonaba en las calles empedradas de Granada, donde el sol poniente pintaba el Alhambra de oro, recordándome que la vida, como un baile flamenco, era pasión y dolor entrelazados. Yo. Javier. Ahora vivía abiertamente con Antonio y los niños. En una mansión que ya no era prisión sino hogar. ¿Era esto el final feliz? ¿O solo el comienzo de una verdad duradera? Los días fluían con normalidad ganada a pulso. Mañanas en la ONG. Tardes con Mateo y Lucas enseñando signos. Noches con Antonio. Conversando bajo estrellas. Él. Cambiado, más suave. Menos millonario arrogante. Gracias por obligarme a ver. Decía. Familia suya se acercó lenta, una tía visitando. Aceptando. Mía. Visitas regulares. Pero el deán persistía, una foto del baile inicial. Enmarcada. Recordatorio de lágrimas que liberaron. En el patio. Bailamos. Antonio me susurra, el silencio ya no duele. Y yo pienso, ¿cuántos más necesitan este baile? Una pregunta queda, ¿vale la pena romper por amor? Sí. Siempre,